No hay nada que Dios no pueda hacer. Eso es lo que hemos cantado y lo que hemos proclamado. Y lo proclamamos y lo cantamos, ¿sabéis por qué? Porque lo creemos. Tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, para Dios no hay nada imposible. Vas a tener un bebé sin conocer varón. Y si ese milagro se pudo hacer, el milagro de encarnarse, ese milagro de encarnarse completamente, ¿qué puede haber difícil para Dios? El brazo de Dios tiene todo poder y no hay nada imposible para Él. Dice la Biblia, no hay nada difícil para mí, no hay nada difícil para Dios. Y es una canción que cantábamos antes. Voy a tener que hablar con el grupo de alabanza para que recuperen esas canciones de las viejas. Y sobre todo no hay nada difícil y nada imposible en un tiempo que estamos viviendo, en este momento donde la Iglesia en general, no solo nuestra Iglesia de Lugo, sino toda la Iglesia en España y en todo el mundo, está frente a un desafío de algo completamente desconocido. Frente al nuevo desafío que la sociedad presenta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo va a ser la Iglesia? Se pregunta todo el mundo del futuro inmediato, de la Iglesia del COVID-19 o la Iglesia post-pandemia. ¿Cómo nos reuniremos? Hay circunstancias, como visteis en el vídeo anterior, de que hay que poner mascarillas, de que tenemos que mantener una distancia social, al menos hasta que no aparezca una vacuna. Yo quiero llevaros, porque a veces nos olvidamos y miramos tanto al futuro que nos olvidamos de ver dónde están nuestras raíces, y nuestras raíces nos van a ayudar de una forma sin duda ineludible a proyectar el futuro. Te invito a que vengas conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos capítulo 2 narra el día de Pentecostés, que por cierto, el domingo que viene es el domingo de Pentecostés y lo vamos a celebrar de una forma, con una palabra especial. Pero fíjate justo lo que ocurre tras la venida del Espíritu Santo. Allá en el capítulo 42, verso 41 al 47 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjate, recibieron la palabra. Ese era un concepto que no era muy conocido para los judíos. Uno podía recibir a Dios, podía recibir a un hermano, pero recibir la palabra. Entonces, esos que reciben la palabra tienen una transformación, que la vamos a ver ahora, y se bautizan, y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pasan de ser un grupo de 120 personas a un grupo de 3.000, un crecimiento exponencial gigantesco. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno lee esto y ve lo que es la vida de los primeros cristianos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué celebraban de esta manera? Porque eso era una cuestión no cultural para ellos. Los judíos se juntaban todos y celebraban juntos solo 3 veces al año, en las fiestas más famosas donde se juntaban, una de ellas aquí en Pentecostés. Pero después cada uno se iba a su lugar, podía visitar la sinagoga y llevaba su vida, pero solo 3 veces al año se encontraban en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de las enramadas, que se llama. Entonces, ¿por qué lo hacían? Ellos tenían una visión de Dios, tenían un concepto de Dios que les llevó a tener esto. Una iglesia, este estilo de vida, una iglesia, sea cual sea, necesita una visión. Sin visión el pueblo perece, dice la palabra de Dios. Y el asunto no es que nosotros tengamos una visión, sino el asunto es ¿qué visión tiene Dios de nosotros? Es decir, ¿por qué Dios nos hizo iglesia? ¿Por qué Dios nos construyó tal y como nos construyó? Y esto es lo que yo quiero llevaros en esta mañana en un primer punto. Quiero que me acompañéis a Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 es un libro muy bonito de leer, muy pastoral en muchas cosas, y dice así, fíjate una visión final del cielo, una visión final, dice:
Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es decir, ya define que es gran multitud y ahora la vuelve a definir. Dice que numéricamente no se podía contar, era incontable, nadie podía contar. De todas las naciones y tribus, de todos los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, verso 10, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante de sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, se nos da en Apocalipsis una visión final de la historia, donde gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación va a estar dando ¿qué? Gloria a Dios. Va a estar glorificando a Dios en todo lo que hacen, dando gloria a Dios con sus palabras, con sus hechos, en todo. Nosotros no estamos aquí para nuestra propia visión. Dios tiene una visión que nos muestra aquí. Es decir, ¿y qué nos define esto? Que hay una gran multitud. ¿Qué está haciendo esa gran multitud? Dice que adorando a Dios. ¿Y cómo es esa gran multitud? Solo se dice de ella que es incontable. Nadie la puede contar. ¿Y por qué Dios tiene esa gran multitud? Porque Dios ama a las personas. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios ama a la gente que no le conoce, que da a su Hijo para que esa multitud que todavía no está llena, esa multitud que todavía no se completó, pueda completarse. Y Él nos invita a participar en la visión de completar la multitud. Él nos invita a participar en la visión de cosechar gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Para qué? Para poder llenar el cielo de gente. Ese es el reto y esa es la visión. Y esa es la razón por la cual existe la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la razón de existencia de la iglesia? Pues la razón de existencia de la iglesia no somos nosotros. Es lo que Dios nos dice, que es la gran multitud. ¿Y qué debemos hacer? Es decir, ¿en qué consiste la vida de la iglesia? ¿Cómo se desarrolla la vida de la iglesia? ¿Cuál es la tarea de una iglesia? La tarea de una iglesia está definida muy sencillamente en Mateo 20, quiero que me acompañes a Mateo 22, versos del 36 al 39. Y ahí se nos dan 2 razones y después en Mateo 28 una tercera razón de qué consiste la tarea de ser iglesia. Mateo 22, 36 al 39 dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que está diciendo, mira, todo se resume, toda la ley, todos los profetas, toda la Biblia se resume en que ames a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Es decir, ¿cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es amar a Dios. Amar a Dios. Es decir, y amar cuando alabamos, cuando cantamos canciones, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos la Biblia, cuando estamos siendo discipulados, cuando estamos siendo perfeccionados, cuando oramos, cuando intercedemos, estamos aprendiendo a amar a Dios. Pero dice también que amar al prójimo no solo es una relación vertical, sino también horizontal. ¿Qué amamos? Al prójimo. Es decir, cuando nos damos a los demás, cuando estamos alcanzando a las personas que no conocen, cuando estamos desarrollando una vida o unas estrategias de amar a las personas que nos rodean, ser testigos en la comunidad, estamos cumpliendo esto. Y el tercer aspecto de la iglesia está en Mateo 28, y Mateo 28, cuando Jesucristo ya resucitado, les da lo que se llama un mandamiento, una comisión, una encomienda, que es tan gigantesca que se llama la Gran Comisión o la Gran Encomienda. Y dice así, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la otra tarea de la iglesia? Hacer discípulos. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué a todas las naciones? Porque no solo a Israel, que después de todo era el pueblo elegido. ¿Por qué a todas las naciones? Y no solo Israel. Porque en la fotografía final que hemos visto de Apocalipsis 9, el porqué de la iglesia nos dice que hay gente de todas las naciones. Entonces, como ahí hay gente de todas las naciones, Jesucristo nos invita a ir a predicar a gente de todas las naciones, de todos los lugares. Entonces, tenemos que hacer ¿qué? Discípulos de esas personas. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona a la cual se le enseñó obedecer todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Y qué son todas las cosas que Jesús enseñó? Os estoy liando mucho en esta mañana, ¿verdad? ¿De qué son todas las cosas que Jesús enseñó? Básicamente se resumen en dos, en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que ama a Dios, ama al prójimo y a su vez hace discípulos. No se concibe un discípulo que no hace discípulos. Eso no existe en la Biblia. Entonces, si tú te llamas discípulo, tienes que estar involucrado vitalmente en el desarrollo de otro discípulo. Tú has aprendido a amar a Dios y has aprendido a amar al prójimo y ahora estás desarrollando todo lo que tú has recibido en la vida de otra persona que a su vez enseñará a otra persona, que a su vez enseñará a otra persona, y por eso estamos tú y yo aquí. Porque hubo gente que estuvo haciendo discípulos de forma continua, una generación tras otra generación, continuamente. Entonces, aquí hay un principio en Hechos capítulo 2, verso del 41 al 47, es un principio donde vemos cómo vivían la vida cristiana. Y entonces esa vida cristiana la vemos viviéndose de una forma extraordinaria. Decían que compartían todas las cosas, dice que oraban todos los días en el templo, en las casas, que tenían comunión unos con otros, que partían el pan, no como hacemos nosotros ahora, que hemos convertido el partimiento del pan en un rito religioso, sino que comían en las casas, y comiendo en las casas, cada vez que comían y se invitaban unos a otros, partían el pan tal y como Jesucristo y tomaban el vino tal y como Jesucristo enseñó que debían de hacer. Tenían ayuda social, dice, porque no había ningún pobre, ningún necesitado entre ellos. ¿Tú sabes lo que es entre tantos miles de personas que no hubiese ningún necesitado? Había una presencia social de forma que tenían gracia con todo el pueblo. Había crecimiento, incluso había manifestaciones de milagros. Dice que señales, prodigios, milagros eran hechos en medio de ellos. Es decir, ese estilo de vida era la forma que Dios tenía, la manera que Dios tenía de manifestarse a sí mismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Escúchame. La iglesia tiene que, y nosotros para enfrentar los desafíos del futuro, tenemos que tener tres preguntas bien respondidas. Y la iglesia en la que tú perteneces, nuestra iglesia, esas tres cosas las tiene bien definidas y bien contestadas. ¿Qué preguntas son? Una, primero, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos iglesia? Hacemos lo que hacemos y somos iglesia por Apocalipsis 9:7. Allí hay una multitud de gente, una multitud tremenda que todavía no conoce a Cristo. Y nosotros estamos vitalmente implicados en que esa multitud se llene de gente de todo pueblo, de toda nación. Es decir, la razón por la cual existimos es para que otros conozcan a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? La segunda pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Ahí está Apocalipsis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que ama a Dios y que ama al prójimo. Nosotros todo lo que hacemos, toda la formación, la enseñanza bíblica, tenemos seminario bíblico, estudios bíblicos para los nuevos. ¿Por qué? Porque estamos preparando discípulos que conozcan mejor la palabra, y cuando uno conoce mejor la palabra, ama más a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? La estrategia de Dios para alcanzar el mundo, la estrategia de Dios para que esto se dé a conocer, se llama iglesia. Y por eso vemos en Hechos capítulo 2, cómo era la iglesia. Esa iglesia con estos valores es la que nosotros tenemos que tener en el futuro, en esta iglesia post-pandemia, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue la clave de esa iglesia? Que tenía claro el porqué y tenía claro el qué, que era hacer discípulos. La clave de ellos es que encarnaron, no solo proclamaron
la palabra, sino que la encarnaron sirviendo, como vemos aquí, a la comunidad. Nosotros hemos hecho este año pasado 30 años de iglesia, y el eslogan de estos 30 años, y que resumen la vida de 30 años, simplemente es una cosa muy sencilla, era 30 años proclamando buenas noticias, 30 años sirviendo a la comunidad. ¿Qué es servir a la comunidad y proclamar buenas noticias? Eso se llama encarnar. El plan de Dios para salvar a la humanidad fue que Él se encarnó, se hizo carne. Por eso cuando os decía al principio que María, una joven virgen, no había imposible para Dios, entró en el plan de la encarnación. Eso es muy chocante intelectualmente hablando. Incluso es ofensivo para las personas que no son creyentes. ¿Qué es eso de tener un hijo así, de forma milagrosa? Ahora, en la encarnación, cuando Dios se hace carne, se identifica con nosotros en todo, en nuestras tentaciones, en nuestros sufrimientos, incluso en nuestra muerte. Porque Él también murió y después resucitó. Es decir, la encarnación es el modelo que tenemos que llevar como iglesia, ¿verdad?, para estar presentes en la comunidad y en la sociedad. Entonces, Jesús nos envía como el Padre le envió a Él. Ahora, la encarnación requiere identificación sin confusión. Y esto es un punto que quiero aclarar. La identificación requiere contacto con la gente, requiere que estemos presentes como iglesia, como leíamos aquí en Hechos capítulo 2, que la gente tenía gracia con el pueblo. Pero sin confusión significa que no asumimos sus valores, no asumimos sus pecados. Porque la confusión, yo he visto que muchos hermanos entran en una identificación con confusión. ¿Qué quiere decir eso? Que se funden tanto con el medio en el que están, entran tanto en la dinámica de contacto con el medio, que dejan de ser buenas noticias. Son exactamente iguales a los que les rodean y pierden el efecto de contraste. Ya no son una comunidad de contraste. Y nosotros estamos llamados a ser una comunidad de contraste, donde si hay negro fuera, nosotros tenemos un blanco. Si hay blanco, nosotros somos un negro. Es decir, hay un contraste. La identificación con la comunidad, servir a la comunidad, no implica una confusión de mis valores. Cuando la gente pierde esa capacidad de ser luz y de ser sal, es que ha perdido el norte. Y desde luego ha dejado de ser un discípulo. Sigue a otras cosas, pero no sigue a Jesucristo. Por eso es un cambio radical como iglesia, el que ellos vivieron, el primer tiempo, la primera iglesia. Hay un cambio radical en los valores y en la forma de manifestarlos. Y nosotros como iglesia, cara a esta pospandemia, tenemos que tener un cambio radical de la manera de ser cristiano y la manera de hacer, ¿verdad?, de mostrar el evangelio, que tiene que ver con encarnarse. No solo llega con proclamar las buenas noticias. La gente tiene que ver señales, tiene que ver milagros y tiene que ver que esta iglesia es una comunidad de contraste. Es una iglesia que puede decir, como Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo paralítico que estaba en la puerta hermosa, le dijeron, míranos, míranos. La iglesia que hoy tiene que levantarse es una iglesia que le puede decir también a la sociedad, míranos, mira nuestros matrimonios, mira nuestros hijos, mira nuestros jóvenes, mira, no hay necesitados en medio de nosotros, míranos, porque tenemos la capacidad de deciros que somos un mundo diferente en medio de esto. En medio de esta confusión, nosotros podemos llevar luz. Y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo predico. Y eso es a lo que yo te invito que captes. Tenemos un porqué. Hay una multitud en el cielo que llenar. Hay un llamamiento de Dios a alcanzar esta tierra de Galicia y de España, aún del mundo si Dios nos llama. Tenemos un qué, que es que cada uno de nosotros sea un discípulo involucrado, sea un discípulo vital, que puede identificarse con el mundo, pero no entra en confusión con el mundo. No entra en esa confusión. Por eso el lugar más idóneo donde tú puedes ser discípulo, anecdóticamente no es la iglesia, es el trabajo. Es donde estás rodeado con gente, donde la gente te pueda ver y ve que tú trabajas de forma diferente, que cuando tú hablas tienes una palabra de esperanza, que cuando tú hablas tienes una palabra donde se juzga de otra manera, con la mente de Cristo. ¿O acaso no nos dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo? Esto es esencial. ¿Y qué hace un discípulo? Encarnando, ¿qué es lo que hace? Acordaos cuál fue el propósito o la razón por la cual Jesucristo vino aquí, para salvarnos, sí, pero mientras estuvo aquí. Dice Primera de Juan 3:8, cuando el apóstol Juan, que tan amado era del Señor y tan cercano a él, escribe y dice, para esto apareció el Hijo de Dios,
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que allí donde está el pecado, allí donde está el efecto del pecado, donde está el efecto de la maldad, ¿dónde está el efecto del pecado en mi comunidad? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar y deshacer. No solo es proclamar, también es que la pobreza, que es efecto del pecado, erradicarla. Por eso tenemos tantos programas que trabajan con la gente más necesitada. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, es deshacer la pobreza, la necesidad, es directamente ligada a la obra del mal, del pecado sobre la tierra y la naturaleza. Incluso la ecología, eso es un efecto del pecado. Nosotros debemos de deshacer todo el mal que se ha hecho. Los matrimonios rotos, jóvenes que están desorientados o consumiendo droga o delincuentes. Obra social que tenemos que trabajando con jóvenes delincuentes, trabajando con niños y familias desestructuradas, tiene que ver con esto, tiene que ver con deshacer lo que el diablo hizo. Esa es la tarea de la iglesia y esa es la tarea de un discípulo. Por eso, ¿cuál es el proyecto de Dios para poder alcanzar al mundo? La iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Discípulos. ¿Y cómo hacemos nosotros discípulos? Nosotros hacemos discípulos a través de una cosa que le llamamos grupos pequeños o células. El discípulo no solo es traer información que se puede hacer a través de internet como ahora, o incluso formación. Puedes formar un seminario bíblico, un seminario, o incluso estudiar una carrera a distancia, como la UNED aquí en España, la Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Entonces, puedes estudiar eso, pero el discípulo requiere otro elemento, más allá de la información o de la formación. El discípulo requiere transformación. Entonces esa transformación requiere, como dice la Biblia en Proverbios, que el rostro de un hombre se hace con el rostro de otro hombre. Se forja el rostro de una persona o de una mujer, se forja en el trato. Por eso en casa somos formados cuando somos niños, en el trabajo, en otros contextos y también en la iglesia. Necesitamos de hermanos y hermanas. En un contexto grande, donde visitas una iglesia, cualquiera que sea, donde hay 300 o 400 personas, ¿qué tipo de transformación puedes tener si no hay roce con las personas? Por eso nosotros tenemos grupos pequeños al cual te invitamos a que asistas y seas parte. Es esencial que seas parte de un grupo pequeño, porque si eres parte de un grupo pequeño, entonces serás parte del porqué de esta iglesia. Serás parte del qué de esta iglesia y entenderás el cómo estamos haciéndolo con grupos pequeños. ¿Qué hacemos en esos grupos pequeños? Primero, conectamos las personas con las personas y a las personas con Dios. Nos relacionamos, hay una conexión. Lo segundo que hacemos es que crecemos. Crecen todas las personas. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo unos de otros. Estamos teniendo más responsabilidades. Pero no solo eso, sino que también compartimos nuestras vidas. No es compartir. La célula o grupo pequeño no se trata de asistir a una reunión. La reunión es un evento que ocurre durante la semana y dura una hora y pico. Se comparte la vida, se va al cine juntos, se va a un gimnasio o se va a comer cuando se pueda, lógicamente. Se comparte la vida. Se comparte vida. Y finalmente, ¿qué hacemos? La otra C. Conquistamos. ¿Verdad? Conquistamos terreno al enemigo. Por eso Dios nos ha mostrado el porqué, Dios nos ha mostrado el qué y Dios nos ha mostrado el cómo. No puedes estar fuera del cómo de Dios para nuestra iglesia. Por eso nosotros conectamos, crecemos, compartimos y conquistamos en esta visión que Dios nos dio de las células y a la cual te animamos que seas parte. ¿Qué ocurre? Que hay gente que confunde y contesta mal el porqué. Entonces, cuando una persona contesta mal el porqué de su vida o de su proyecto, va a ir mal. Pasa a nivel normal de la sociedad. Si una persona contesta mal el porqué de su negocio, no va a vender. Aunque tenga el buen producto y sepa cómo hacerlo, pero no sabe cómo conectar. Porque las personas no están detrás de un qué.
están detrás de un porqué, de una visión que les dé sentido a su vida. Una visión que dé totalmente sentido. Por eso la estrategia de Dios para alcanzar un mundo que está perdido y desorientado es la iglesia. Y la iglesia existe para que la misión de Dios se cumpla. No es que la iglesia tiene una misión, sino que el Dios de la misión tiene una iglesia. La misión de Dios, que es amar al mundo, hace que exista una iglesia para que el mundo sea alcanzado. ¿Cuál es el problema? Que como otros confunden el porqué, hay personas que se han equivocado, han hecho de la iglesia el porqué de su vida. Es decir, han hecho de la iglesia un fin en sí mismo. Y eso es un error. La iglesia no es un fin en sí mismo. Es decir, y por eso hay muchas personas que todo el talento lo vuelcan en la iglesia, todo el dinero, todo su esfuerzo. No, eso es un error. Es el mundo el que necesita todo nuestro talento, todos nuestros recursos humanos, económicos, los que fuesen. El mundo, ¿por qué? Porque hay una multitud incontable que todavía no conoce a Jesucristo. Miles de millones en el mundo que todavía no conocen a Jesucristo. Frente a los 2.000 millones nominales de cristianos que hay, nominales, hay 5.000 millones. Algunos conocen lo que es la Coca-Cola y no saben lo que es Jesucristo. Nunca oyeron hablar de Él. Yo me acuerdo una vez, aquí mismo en España, hablando con una persona, una mujer, en una cafetería, y me decía, no, Jesús, ¿nunca has oído hablar de Jesús? Extranjera, de corte musulmán. Decía, no. ¿Pero nunca escuchaste hablar de Jesús? No. ¿Sabes lo que es la iglesia y tal? Sí, una iglesia. Y mi hijo va a hacer allí unas actividades, una iglesia católica. ¿Y tú no sabes quién es Jesús? Dijo, no. Y estábamos en Málaga. Es decir, gente que nunca ha hablado ya de Jesús. Imagínate estos países musulmanes, cómo está esa situación. La iglesia no existe para sí misma. Es decir, la iglesia existe y vemos en esta fotografía de principios del principio de la iglesia, esa fotografía de cómo se vive esa iglesia. Porque parten el pan, oran, se reúnen, suplen las necesidades, enseñan doctrina, dice que perseveraban, la palabra es perseveraban. Fíjate que dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan, comían juntos, alababan a Dios. Es decir, la gente era muy implicada en su vida espiritual. Es decir, la vida espiritual de ellos no era un añadido que tienen a la vida normal, ¿verdad? Bueno, le voy a dar un cacho de mi vida a Dios, un pedazo de mi vida a Dios, pero mi vida es esta. Y no, ellos dicen que eso lo englobaba todo, perseverando en ese estilo de vida. Y eso es iglesia. Y tenían gracias para con el pueblo, y aún había milagros y había señales, eran sal, eran luz, y eso es iglesia. Pero fíjate, quiero que te quede esto, porque decía que la iglesia de Dios no tiene una misión, sino que el Dios de la misión tiene una iglesia. El objetivo de la iglesia, aunque vemos aquí comunión, vemos relaciones, vemos doctrina y vemos alabanza, el objetivo de la iglesia no es alabar a Dios. El objetivo de la iglesia no es tener comunión, que tú tengas comunión con los hermanos. El objetivo de la meta no es de la iglesia no es tener una buena doctrina y crecer doctrinalmente. Todas esas cosas son fruto de la vida de la iglesia. Todas esas cosas son fruto. Ni siquiera el objetivo de la iglesia son los milagros. Esas cosas son fruto. La meta de la iglesia es la misión. Siempre cuento el ejemplo de que, imagínate, para que lo entiendas bien, y estoy terminando. Imagínate que una persona, un amigo tuyo, te dice, me voy a alistar en el ejército. Y dice, sí, ¿y por qué? Porque he escuchado que se hacen muy buenos amigos. Sí, pues es verdad. Se hacen buenos amigos en el ejército, porque en el momento de la batalla estás hombro con otra persona que tiene que defender tu vida y en la tuya, y entonces ahí se estrechan y convives una serie de cosas que se estrechan lazos de amistad que duran toda la vida. Otro te puede decir, sí, no, voy al ejército, ¿y por qué? Pues como que bien desfilan y qué trajes más bonitos. Y la música militar, me encanta, las celebraciones que hacen. Oye, es cierto que hay música militar y que se desfila y hay celebraciones de la victoria. Pero señores, el objetivo del ejército no es hacer amigos. El objetivo del ejército no es la celebración. El objetivo del ejército tiene que ver con la defensa de una nación. La defensa. Y a lo mejor hay que entrar en guerra. Las celebraciones y las amistades son fruto, consecuencia
de una meta superior que tiene que ver con la defensa de un territorio. Igual es con la iglesia. El objetivo de la iglesia no es la amistad, el objetivo de la iglesia no es la celebración, el objetivo de la iglesia no es nada de eso. El objetivo de la iglesia es una misión que tenemos que acabar y que tenemos que tener. Esa es la meta de la iglesia. Y para eso necesitamos hacer ¿qué? Discípulos. Hombres y mujeres que amen a Dios y que amen al prójimo y que estén haciendo discípulos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al final del tiempo, la causa de la misión, en realidad ese Apocalipsis no es el fruto, no es el final, es la causa. Al final del tiempo estamos viendo una multitud incontable que da gloria a Dios. Y dirás tú, ¿y qué es eso de dar gloria a Dios? ¿Cantar? No. ¿Qué es eso de glorificar a Dios? ¿Levantar las manos y aplaudir? No, eso es una manera de alabar. Pero, ¿cómo se glorifica un discípulo a Dios? Y fíjate, quiero leerte este último versículo. Juan 17:4. Cuando Jesús está cuando voy a leer yo, pero Jesús está orando, su última oración y la más larga que está escrita, que haya hecho, dice así en Juan 17:4, dice así, Evangelio de Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. Ahora, cuidado, porque si Jesús dice que glorificó al Padre en la tierra, y el objetivo de la iglesia es dar gloria a Dios, ¿verdad? Glorificar al Padre, igual que va a pasar en Apocalipsis, si ese es uno de los objetivos, ahí está, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Acabando la obra que se le dio para hacer. ¿Cómo se glorifica a Dios? Haciendo la misión que se nos dio a hacer. ¿Cómo puedes glorificar tú a Dios? Haciendo la misión de Dios, no tu misión. No tu visión, sino la misión y la visión de Dios. Por eso alabamos, por eso tenemos comunión, por eso estudiamos la palabra de Dios. Pero esa no es nuestra misión. Eso nos forma, nos prepara como discípulos para hacer la misión de Dios, que es ganar a otros para Cristo y llenar esa multitud. El objetivo es llenar esa multitud. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Acabar la obra. ¿Por qué lo hacemos? Eso está claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. ¿Cómo? Pues señores, el cómo es a través de la iglesia. El cómo en este momento es absolutamente flexible. En este momento de coronavirus, nuestro cómo cambió. La iglesia tiene que aprender a adaptarse. Y hay gente que está desesperada, que si internet, que si no sé qué. Pues, ¿que hay que usar internet? Se usa. ¿Que no hay que usarlo? No se usa. ¿Que hace frío? Me abrigo. ¿Que hace calor? Me pongo manga corta. ¿Qué quiere decir? Que me adapto a las circunstancias que vienen. El cómo es aquello que Dios nos dio para que nosotros lo trabajemos y contextualicemos nuestro mensaje a las circunstancias, encarnando nuestra fe, siendo carne, haciéndola visible, porque lo que convence al mundo el que estamos viviendo ahora no es unas palabras huecas y bonitas. Lo que va a convencer al mundo son hechos irreversibles, contundentes, como aquel hombre que nació ciego. Jesús lo sana y cuando le preguntan, ¿ese que te sanó? ¿Qué es? ¿Es profeta? ¿Es maestro? Cuéntanos, ¿quién te sanó? Dijo, mira, yo no sé si es profeta, yo no sé si es maestro, yo no sé nada. Yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Eso se llama apologética del siglo XXI. Eso se llama un testimonio incontestable. Eso se llama encarnar el Evangelio. Yo sé que mi vida cambió. Yo sé que esto no solo es una utopía. Podemos traer a nuestras ciudades, podemos traer a nuestra ciudad de Lugo una comunidad de contraste que viva de tal forma la fe, que sea tan atractiva como un imán que atrae en un mundo precisamente donde ahora está faltando la esperanza, hay muchísima incertidumbre. Con la incertidumbre económica, de salud, se genera angustia. ¿Quién mejor que nosotros para decirle al mundo, aquí tenéis esta comunidad, como la de Hechos capítulo 2? Aquí estamos. Aquí estamos. Y tú puedes ser parte de esa comunidad. Esta es una invitación a los que no sois parte, a que seáis parte. Pero es una invitación a aquellos que ya sois creyentes,
a que vuestra vida se vincule vitalmente con la misión de Dios. El cómo nuestro es a través de los grupos pequeños, las células. Si no estás asistiendo a alguna célula, por favor, en el nombre de Cristo te lo pido encarecidamente, no te quedes desconectado del plan de Dios para nuestra congregación. Sé parte de ella y tú sabes cómo hacerlo. Pero antes tienes que decidir en tu corazón que vas a ser un discípulo. Yo te quiero invitar en esta hora a que hagas esa decisión en tu corazón. Una decisión de decir, sí, Señor, yo voy a asumir el porqué. Yo voy a hacer que tu visión, tu misión para el mundo sea la mía. Yo voy a también asumir el qué. Voy a dedicar mi vida a amar a Dios, a amar al prójimo y a hacer discípulos. Y Señor, yo voy a entrar en el cómo, la forma que tú nos has revelado en este tiempo. Dentro de otro tiempo será de otra manera, porque el cómo es adaptativo. Pero yo voy a entrar en el cómo que tú nos has dado para alcanzar a la tierra, para alcanzar a la comunidad en la cual estoy. Y también quiero hacer una oración. Bueno, esta es una invitación para los que ya sois creyentes, pero quiero orar de forma especial por aquellos que a lo mejor nos estáis escuchando o me estáis escuchando y nunca antes te planteaste un Dios de esta forma, un Dios que tiene una misión, un Dios que me ama, un Dios que dio a su Hijo para buscarme a mí. Sí, un Dios que te está dando la oportunidad de volver a su casa, de la cual estabas perdido y ni lo sabías. Un Dios que te está llamando a ti personalmente y te está dando la oportunidad de perdonar todos tus pecados para que no vayas en un camino derecho a la perdición. No solo la eterna, sino también la actual. Es un Dios que te está diciendo, ven. Es un Dios que está llamando a tu puerta. Es un Dios que te está dando esta oportunidad. ¿Quisieras hacer conmigo esta oración? Yo te invito a que allí donde estás escuchando hagas una oración. ¿Y cómo es eso de orar? Es hablar con Dios. Simplemente es hablar con Dios. Y le digas a Jesucristo, nuestro Señor, que perdone todos tus pecados y te dé la capacidad de comenzar de nuevo y te haga un discípulo que vivas para la misión de Él. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, tú conoces mi vida desde que nací. Conoces todas mis circunstancias, los momentos de alegría, pero también conoces mis momentos de sufrimiento. Hoy vengo a ti, igual que aquellos que recibieron la palabra. Yo hoy recibo la palabra de fe, recibo el perdón de mis pecados y recibo una nueva vida. Declaro que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias por la nueva vida. Gracias por la vida eterna. Gracias por la misión que traes a mi vida. En tu nombre, Jesús, se lo pido al Padre. Amén. Si has dicho amén, significa que así sea. Si nunca has leído la Biblia o nunca has tenido oportunidad de acercarte a la palabra de Dios, queremos regalarte una porción de la palabra. Incluso si hablas en otro idioma, te podemos dar en francés, en alemán o en inglés. Queremos regalarte una porción, así que escríbenos. Abajo está el email al que puedes escribir, te puedes dirigir a nosotros y puedes pedir consejo o dónde podría ser atendido. Y si no, aquí, si estás en Lugo, en la calle Emilia Pardo Bazán, al lado de la Capilla de San Roque, los domingos por la mañana estamos. Empezamos el primer domingo de junio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que tengas una semana bendecida en todo. En el nombre de Jesús. Amén.